Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El presidente de la República, Daniel Noboa, renovó a través de un decreto ejecutivo la cúpula militar. Nombró al general Jaime Vela como jefe del Comando Conjunto, el almirante Jaime Vela como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A través de un decreto ejecutivo emitido este miércoles, el presidente de la República, Daniel Noboa, dio a conocer quiénes forman parte de la nueva cúpula militar. El mandatario eligió la segunda terna enviada por el ministro de Defensa y designó a Jaime Vela Erazo como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien reemplaza a Nelson Proaño Rodríguez. También designó a Edwin Adati Albuja como nuevo comandante de la Fuerza Terrestre, quien reemplaza a Gustavo Acosta. Asimismo, el general Miguel Córdoba Cheap es el nuevo comandante de la Fuerza Naval en reemplazo del vicealmirante John Merlo. Y por último, Noboa se decidió por el general Celiano Damián Ceballos como el nuevo comandante de la Fuerza Aérea, quien reemplaza a Gabriel Marcelo García. En una de sus pocas intervenciones a los medios de comunicación, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo fue claro en mencionar que las Fuerzas Armadas tendrán mayor protagonismo en esta gestión para combatir al crimen organizado y que para ello habrían cambios en la institución que después de poco tiempo de ser posesionado lo cumplió. El país pide paz y tenemos una sola causa: salvar al Ecuador y devolverle la libertad a todos. También tenemos un solo enemigo: la delincuencia. El presidente Noboa mantuvo un primer encuentro con el alcalde de la capital, Pavel Muñoz. Juntos recorrieron la estación San Francisco del Metro de Quito. Dos de sus ministros se comprometieron a analizar la extensión de esta mega obra. En medio de las fiestas por la Fundación de Quito, el presidente Daniel Noboa recibió al alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, en el Palacio de Gobierno. Allí el primer mandatario habló de la importancia de mantener un diálogo fluido y de encontrar acuerdos en cuanto a la deuda que mantiene el Estado con los gobiernos locales. Deuda de 296 millones de dólares ahora mismo del gobierno central hacia el municipio. Ya tendremos después de unos días al menos una reunión específicamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos salieron de la presidencia y a ellos se sumó el titular del legislativo, Henry Kronfle, para visitar la estación más icónica del metro, la de San Francisco. El primer mandatario recibió la tarjeta Ciudad, viajó en uno de los trenes del metro hasta la estación Universidad Central, luego retornó al centro de la urbe y dio breves declaraciones. La verdad, sorprendido, increíble la estación, increíble el viaje en el metro. Creo que va a ser algo fundamental para el desarrollo del país. Contento de que vengan de vientos de trabajo conjunto. Noboa salió del lugar en medio de un fuerte resguardo de seguridad y caminó a lo largo de la calle García Moreno, en donde aprovechó para saludar de lejos con la gente. Retornó a la presidencia sin dar más comentarios. Quienes sí estuvieron listos para dar declaraciones fueron el secretario de Comunicación y los ministros de Economía y Transporte. Desde esas carteras de Estado se comprometieron a analizar los estudios para la extensión del metro y buscar financiamiento internacional. Ir buscando los recursos a nivel local e internacional para apoyar todos estos maravillosos proyectos de desarrollo como es el Metro de Quito. El alcalde ha planteado la opción de expandir el metro con multilaterales, aprovechando el costo de oportunidad de las dovelas y de la microtuneladora que está acá, ¿no? Sin embargo, pese a esos ofrecimientos, reconocieron la crítica situación del país, más aún en un mes tan complejo como diciembre, en donde el 10º representa una fuerte carga para las cuentas del Estado. Estamos haciendo esfuerzos para conseguir dinero adicional a la caja fiscal y dejar al cierre de año al menos con las necesidades más urgentes cubiertas. El proceso para la liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, inició con la recopilación de la información solicitada por el primer mandatario. De acuerdo al presidente del directorio, su extinción también requerirá reformas legales.
El mes otorgado por el presidente Daniel Noboa para que a través de un estudio y análisis se determine el procedimiento para la extinción y liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, empezó a correr y desde esta entidad ya se trabaja para consolidar esta información. De acuerdo al presidente del directorio, Jorge Benavides, este proceso de liquidación no será tan complejo tomando en cuenta su carácter técnico. Tiene una estructura pequeña, tiene 55 funcionarios, algunos de régimen de ley orgánica de empresas públicas, otros del Código del Trabajo, son muy poquitos los del Código del Trabajo, alrededor de 5 o 6, y tiene un presupuesto de no superior a 2.450.000. EMCO fue creada en 2015 durante el gobierno de Rafael Correa. Su función es controlar, articular y coordinar las políticas y acciones de las instituciones del Estado. El presidente del directorio de EMCO también es quien preside los directorios de estas empresas públicas y puede postular a través de una terna a sus gerentes, por lo que esta decisión podría derivar en reformas legales. Variaciones de cómo puede ser el procedimiento supondría que una vez que se liquide EMCO como empresa pública, se podría caminar hacia una reforma a la ley orgánica de empresas públicas que pudiese eliminar la figura del presidente del directorio de EMCO. Y luego, quien presida cada empresa pública sea el gerente, el ministro de Estado del área correspondiente. Entre las 12 empresas públicas que coordina EMCO, 7 son del sector estratégico, entre ellas Petroecuador, Flopec, Cenel, Enami y Selec. 5 de estas 7 actualmente están presididas por gerentes subrogantes. Con el fin de trazar la hoja de ruta de Verónica Abad como embajadora de paz en Israel, la canciller Gabriela Sommerfeld mantuvo la primera reunión con la segunda mandataria. Abad realizó 3 pedidos a la Cancillería. Fue en el despacho de la vicepresidencia de la República donde se mantuvo la primera reunión de trabajo entre la canciller Gabriela Sommerfeld y la segunda mandataria Verónica Abad, con el fin de intercambiar información para el buen desempeño de Abad como embajadora de paz en Israel. En este contexto, Abad realizó 3 pedidos a la Cancillería: un informe técnico sobre las acciones de la entidad frente al conflicto entre Israel y Palestina, otro de la situación de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv y la designación de un funcionario de la Cancillería a nivel de viceministro para coordinaciones respectivas. Asimismo, Abad agregó más pedidos para ministerios como del Interior, Gobierno y Trabajo. Esto mientras que durante la mañana la segunda al mando en el espacio de entrevistas de 24 horas se refirió sobre la agenda de impunidad que estaría detrás del pacto político que surgió en nombre de la gobernabilidad. Nosotros hicimos una propuesta distinta al pueblo ecuatoriano y hoy prácticamente el correísmo vuelve nuevamente a tener espacios en el que sí se podía hacer las cosas distintas. Abad también detalló el rompimiento de las relaciones con Noboa, con quien no se habla desde el inicio de la campaña de segunda vuelta, en la cual Abad asegura que el equipo de comunicación que acompañó al jefe de Estado actúa en contra de ella. Decían que yo iba a desdolarizar, siendo todos videos manipulados, llegaban a nuestro presidente para que lo contrapongan como que si yo estuviera haciendo campaña contra él. Y de hecho, sobre estas actuaciones, no solo hay una denuncia en la Fiscalía, también hay nombres. Ese tipo de comunicación, el señor Iván Carminiani con la señora Catherine Gapter, que eran los que manejaban el equipo de comunicación. Frente a todo este panorama, la segunda mandataria reconoció ser una figura incómoda para el gobierno. No obstante, espera la rectificación de Noboa. Tengo esperanza que pueda recapacitar lo que está pasando y lo que está haciendo. ¿Qué tiene que recapacitar el presidente? De no hacer las cosas que dijo que no las iba a hacer. Sobre su encargo, indicó que aún no conoce la fecha de su viaje, pero dejó en firme que la renuncia no era una opción, ya que no podría defraudar a los más de 5 millones de ecuatorianos que votaron por ella. La reforma tributaria ayudará a sostener la recaudación, pero asimismo dicen entendidos que debe existir un plan paralelo para reducir el gasto público. El presidente de la Asamblea anunció que su bloque, el Partido Social Cristiano, respaldará el proyecto económico urgente. Lo ofrecido se cumplió. Pocos días después de la posesión, Daniel Noboa envió su reforma tributaria para que sea analizada de forma urgente por la Asamblea Nacional. El objetivo, dijo, reactivar la economía a través de incentivos tributarios y generación de empleo. La meta, recaudar $832 millones en 2024. Pero ¿es suficiente tomando en cuenta la difícil situación económica del país? Alberto Acosta, analista económico, dice que no. Por aquí logras
solucionar un problema de que no caiga en la recaudación del próximo año, pero tiene que todavía trabajar por el lado de cómo corregir el déficit, que es un déficit que para fin de año se espera que cierre alrededor de 5.000 millones de dólares. Y es que tomando en cuenta el poco tiempo de acción, menos de 16 meses ya que tendrá Noboa para gobernar, las decisiones deben tener objetivos más claros y realizables, según Napoleón Santamaría. No nos ayuda en rearmar, reorganizar la estructura fiscal y tributaria del país, hacerlo un país más sólido, más solvente. Hoy el país se muestra muy endeble. Con la remisión de intereses y multas que se propone en el documento, el gobierno espera recibir 960 millones de dólares, una cifra por demás optimista, dice Santamaría. Entre los deudores más importantes está Emelec, la empresa eléctrica. Hay mucha cuenta por cobrar que no se realizará. De ahí que para Acosta se deben tomar otras acciones que prioricen el gasto fiscal. Una de ellas, la revisión de los subsidios a los combustibles. Un gasto que sigue creciendo de manera imparable, que no es priorizado. ¿Cómo se corrige el gasto? Priorizando salud, educación, seguridad y reducir o eliminar todo lo demás. Por su parte, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que apoyará la propuesta tributaria del Ejecutivo, aunque propondrá cambios. Pero le vamos a dar celeridad para resolver los problemas en materia económica. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre este proyecto de ley. Ahora sí. El Pleno de la Asamblea retomó el debate del juicio político al expresidente Guillermo Lasso. Esta vez la intención de los legisladores es aprobar una resolución que condene la actuación del expresidente durante su gobierno. Karen Aro está en la legislatura para contarnos más sobre este tema. Karen. Hola, ¿cómo están en estudios? Amigos televidentes en casa, buenas noches. En efecto, tal y como estaba previsto, la tarde y noche de este día miércoles, el Pleno de la Asamblea Nacional retomó el debate de lo que fue el juicio político al expresidente de la República, Guillermo Lasso. Pero esta vez el debate ha versado sobre la posibilidad de que pueda ser o no censurado y destituido en su cargo, ya que la Constitución es clara, han dicho los mismos legisladores, de que ya no está en funciones y esto no procedería. En tanto, las propuestas que hasta ahora se han dado alrededor de esto es que la Asamblea Nacional mocione una resolución para pronunciarse políticamente. Eso es lo que han dicho los legisladores hasta el momento. El hecho hoy es reinstalar una sesión que estuvo convocada anteriormente. Entonces, si le incomoda al expresidente Lasso, eso es problema de él, pero hubo una convocatoria, hubo una suspensión. Al suspenderlas, obviamente, por la disolución de la Asamblea, hay que reinstalar las sesiones que quedaron abiertas y es lo que estamos haciendo ahora. ¿No estarían incumpliendo la norma? De ninguna manera. ¿Y lo que tendría que revisar la Corte Constitucional? No sé qué es lo que tendría que revisar, porque lo que pide es improcedente. ¿Cuál es la postura del Partido Social Cristiano para eso? Es improcedente lo que ha pedido, nada más, no hay más. ¿Por la censura? Porque ¿cómo me va a prohibir a mí un expresidente que haga la convocatoria de una sesión que la reinstalo por estar suspendida? Es ridículo. Y fue el legislador del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, el que habló en principio de esta posibilidad de que la Asamblea Nacional se pronuncie políticamente respecto de este juicio político a través de una moción y de una resolución. Escuchemos la pretensión. Cuidado a alguien o alguna perdida se le ocurre aquí decir que yo estoy defendiendo a Guillermo Lasso. No, señor, yo estoy convencido que Lasso tiene que ser sancionado políticamente y que en este expediente de juicio político que todos recibimos, porque todos recibimos los anexos, existen elementos contundentes de sobra que justifican y validan la acusación política y que Guillermo Lasso es responsable de la acusación constitucional de peculado contenida en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. No cabe duda alguna de aquello. Lo que cabe es que observemos este punto de argumentación jurídica y obremos conforme a la Constitución. Y bien, esta sesión hace poco se suspendió. El presidente de la Asamblea Nacional ha dicho que se reinstalará mañana jueves a partir de las 10 de la mañana y ahí podremos saber cuál es la resolución finalmente y la decisión que toma este pleno de la Asamblea. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena noche. 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Seguimos, amigos. Más de $1.000 millones en pérdidas económicas deja este mes de apagones. Ecuador aún no cuenta con un plan
que solucione la crisis eléctrica y la única contratación emergente de 465 megavatios que tenía el país se cayó. Que no habrá apagones. Este ha sido un problema puntual. A inicios de octubre, el exministro de Energía, Fernando Santos, tranquilizaba al país asegurando que no iba a haber apagones a causa del estiaje que aún enfrenta Ecuador. Pero a mediados de octubre la realidad era otra. Comercios completamente a oscuras, volviendo nuevamente a la facturación en físico, porque no había energía para realizar una factura electrónica. Las pérdidas económicas durante este mes de apagones ya ascienden a $1.000 millones, una cifra similar a los efectos perjudiciales que dejaron las paralizaciones nacionales de junio del 2022, que fueron de más de $1.100 millones. A esto se le suma que el precio del kilovatio hora que Ecuador aún le sigue comprando a Colombia llegó a tener un valor de 60 centavos, cuando a inicios de septiembre tenía un precio de 20 centavos. Durante estos 3 meses de compra de energía, Colombia, Ecuador ha gastado más de $250 millones, gasto realizado en medio de una crisis económica. Y a esto se le añade que el pasado 25 de noviembre, CNEL anunció que sus recursos se agotaron, poniendo así en riesgo la compra de energía al país cafetero. El 30% de energía que requiere el país se la adquiere de Colombia, el 57% de energía la proveen las hidroeléctricas y el 11% restante proviene de las termoeléctricas. Y Ecuador, al únicamente depender de Colombia y no contar con un plan alternativo, pone en riesgo aquel 30% de energía requerido. Es decir, si ya no se le puede comprar electricidad al país vecino, los apagones aumentarían su duración y podrían seguir hasta el 2024. Si bien es cierto, el gobierno de Lasso declaró en emergencia el sector eléctrico el pasado 16 de octubre, para así acelerar procesos de contratación de energía, como la compra de 465 megavatios, proceso que estaba a cargo de la empresa eléctrica de Quito, pero que se cayó por falta de autorizaciones ambientales, portuarias y aduaneras, que se pretendían realizar en un tiempo récord. Mientras tanto, la nueva ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, asegura este miércoles en una entrevista radial que aún no hay fecha para el fin de los apagones en Ecuador, acotando que recibió un sector eléctrico en terapia intensiva. Gremios de abogados del país piden suspender indefinidamente el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia tras haber detectado varias irregularidades que incluso están en conocimiento de la Misión Internacional de Observadores. Son varias las irregularidades detectadas en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Solo desde la Federación Nacional de Abogados se han detectado al menos 10 y son parte de los argumentos para solicitar la intervención de la justicia y una medida cautelar que detenga un concurso altamente cuestionado. Paulo Caña, quien también preside el Colegio de Abogados de Pichincha, pone algunos de los ejemplos. Una de las postulantes, que es jueza de la Corte Provincial de la SUAY, por no presentar la documentación dentro del tiempo, ha sido calificada con 0. A pesar de ello, a otro postulante que también tenía el mismo problema, a él sí se lo calificó. Se suman también las llamadas pruebas de confianza. Debieron ser únicas y excluyentes, pero por decisión del Consejo de la Judicatura, algunos de los postulantes la repitieron. Y este es un tema no menor que ha sido interpretado como una irregularidad más en el proceso. ¿Se quiere meter a la mano a justicia? Pues sí. Está clarísimo con todas estas irregularidades que hay. Hace pocos días la Misión Internacional de Observadores de este concurso también se refirió a algunas irregularidades, sugiriendo, al igual que los abogados del país, que se suspenda o en su defecto regresar el concurso a una etapa inicial. Retrotraigan el proceso a la etapa que se requiera a fin de solucionar y garantizar esos objetivos. Transparencia. Pero en lo más reciente, se ha conocido las preguntas para la prueba de oposición que será tomada este jueves. Y aquí un nuevo problema. Varios juristas han detectado que las preguntas elaboradas por el comité de expertos no tienen la complejidad suficiente que merece un concurso para jueces de la más alta corte. El comité de expertos, que de expertos no tienen nada, sino más bien están sentados al tema político. Preguntas muy básicas para derecho. Mínima complejidad. De mínima complejidad, entonces por lo menos se necesita un conocimiento básico y no con este banco de preguntas que ha elaborado el comité de expertos. Aún así, el Consejo de la Judicatura ha cerrado los ojos frente a todos los sectores que denuncian las irregularidades del concurso.
El juez nacional Luis Rivera determinó que la Asamblea Nacional debe autorizar el enjuiciamiento al ex vicepresidente Jorge Glass. Para la Fiscalía, esta solo es una manera de dilatar la formulación de cargos. La audiencia en la que se formulará cargos al ex vicepresidente Jorge Glass y 2 personas más dentro del conocido caso Reconstrucción de Manabí se pausó este miércoles en su tercer intento de instalar la diligencia. El juez nacional Luis Rivera atendió la solicitud de la defensa del exfuncionario y determinó que la Asamblea Nacional deberá autorizar, si se puede o no, procesar a Glass, tomando en cuenta el fuero de corte del que gozaba cuando se dieron los hechos. Para que dentro de un plazo razonable se actúe acorde a una de sus atribuciones. La Constitución de la República expresamente dice que es facultad de la Asamblea autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente con el voto de las 2/3 partes. Durante la audiencia en la que se debatió esta solicitud, la defensa del ex vicepresidente alegó que la ley no especifica si el fuero de corte únicamente se tiene cuando se está en funciones, a lo que el fiscal general subrogante Wilson Toainga aclaró que en casos similares la Asamblea declaró improcedente la consulta. Los funcionarios que dejaron de ejercer la presidencia o vicepresidencia de la República no necesitan la autorización de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento penal. A través de un comunicado, la Fiscalía ha expresado que esta es una resolución innecesaria y dilatoria, pues Glass ya no es funcionario público y ha sido sentenciado en 2 causas. No obstante, la formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Glass y 2 personas más por ocupar los fondos que estaban destinados a la reconstrucción luego del terremoto de abril de 2016 en obras no emergentes deberá esperar. Seguimos, amigos. Según el consulado de Ecuador en Queens, Nueva York, se registra un incremento exponencial de compatriotas que deciden retornar de forma voluntaria por enfrentar situaciones de vulnerabilidad. Alcibiades Onofre nos tiene más detalles. Hola, Alcibiades, te escuchamos. Buenas noches. Para muchos inmigrantes el sueño americano se ha convertido en una verdadera pesadilla y de la que quieren despertar pues de esta manera, retornando voluntariamente a sus países de origen debido a que no encontraron una posibilidad laboral dentro de ese país, específicamente en Nueva York. Asimismo, las condiciones de renta se han dificultado y pues veamos enseguida el siguiente reportaje. Esta mujer dice que siente impotencia. Deberá volver a su país porque el sueño americano que llegó a buscar se convirtió en una pesadilla y ni siquiera quiso mostrar su rostro. Fuera de un albergue la encontramos. Iba con varias maletas y rumbo al aeropuerto. Los días más duros que he pasado en mi vida. Quisiera que piensen 1,000 veces si es que piensan venir acá. No tenía quien cuide a sus 3 hijos con los que llegó sola a los Estados Unidos y por eso no podía trabajar. Finalmente tomó esta decisión. Me regreso a Ecuador y a estar allá, porque usted sabe que aquí no es fácil. Rodrigo Benítez, cónsul de Ecuador en Queens, mencionó que hay un crecimiento exponencial de personas que desean retornar de forma voluntaria. A lo mejor 1 o 2 salvoconductos al año dábamos antes. El año pasado finalizamos dando 2 al mes. Este año hemos dado más de 150. Y estamos dando más de 1 diario ya. Comunica también a la comunidad migrante cuáles son las asistencias que brindan. Nosotros tratamos de guiar a todas las personas a los servicios de asistencia que tiene la ciudad. Hay personas que no tienen ni siquiera para la renta, peor para la comida. Hay que tratar de buscar. Se va a las agencias nos cobran una cierta cantidad, pero llegado al caso no es seguro el trabajo. Pero mientras unos desisten, otros continúan en la dura lucha y perseverando. Hay algo de todo aquí en este país, no hay que escoger el trabajo. Hay diferentes trabajos que se puede hacer. Y pues a veces no todos tienen la misma suerte, ¿no? De llegar acá y cumplir su sueño. Según las autoridades de Nueva York, al menos 19,000 ecuatorianos reciben asistencia temporal hasta que puedan establecerse. Y las críticas condiciones en las que viven muchos inmigrantes aquí en los Estados Unidos han ocasionado que caigan algunos en depresión y alcoholismo. Hasta aquí con nuestro informe, seguimos con más en 24 horas. Gracias, Alcibiades. Cambiamos de tema. Las cifras que dejó el Black Friday y el Cyber Monday en los Estados Unidos este año alcanzó cifras récord. Valerie Villalba nos cuenta también cuánto dinero se movió en el Ecuador.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Así es, fue un buen año para las ventas por motivo de Black Friday o Cyber Monday en Estados Unidos. Esto incluso pese a la inflación que llegó en este último año al 7,7% en ese país. Pues bien, los números de este Viernes Negro en Estados Unidos llegaron a más de 9.120 millones de dólares tan solo en ese día. Porque en cambio para el Cyber Monday, que es cuando las ofertas se trasladan a la venta virtual, estas incluso superaron las ventas de años anteriores, con 12.400 millones de dólares. Y otro dato interesante, el 48% de las compras en línea se dieron por medio de teléfonos inteligentes. Revisemos ahora qué pasó en nuestro país por la misma fecha. Ahora que se ha adoptado esta modalidad de ofertas por Black Friday, 250 millones de dólares es lo que habrían vendido en el Ecuador, pero con la diferencia de que esos descuentos se extienden por varios días, incluso llegando hasta fin de mes. La Cámara de Comercio de Guayaquil indica que se llegó a 71 millones de dólares en ventas físicas durante el fin de semana de Viernes Negro en Guayaquil.